bienvenidas, bienvenidos a Impacto Económico, la información económica aquí en la pantalla de Telesur. Yo soy Laura Prada. De inmediato comenzamos revisando nuestros titulares. En Perú, autoridades gubernamentales ponen en marcha un plan para reactivar la industria gastronómica tras permanecer cerrada 4 meses por las medidas de confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19. Hoy ponemos en contexto el panorama político y económico de Bolivia de cara y previo a los comicios presidenciales. Un informe de la FAO, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, sobre la situación de hambre que viven personas en el mundo. Además, cómo América Latina y el Caribe se verán afectados. Todo esto lo vemos en nuestra economía en 360. Iniciamos. En Perú, las autoridades gubernamentales emitieron un decreto con el que buscan reactivar un importante sector vinculado con la industria de los servicios. Hablamos de los restaurantes afectados por la pandemia del coronavirus. A partir del 20 de julio, Perú reabrirá los restaurantes con atención máxima del 40% de su capacidad. El gobierno con esta medida reanudará actividades económicas en el sector, en los aeropuertos con vuelos nacionales y viajes en autobuses interprovinciales en 18 regiones donde haya culminado la cuarentena. De acuerdo al Ministerio de Salud, los restaurantes deberán elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19. A los comensales se les medirá la temperatura corporal antes de ingresar a los locales y deberán llevar mascarillas. También se mantendrá el distanciamiento entre las mesas. Igualmente, los cubiertos deberán ser colocados en bolsas de papel cerradas para evitar una posible transmisión del virus. De acuerdo a la Asociación Peruana de Gastronomía, la industria aportaba hasta el 10% del Producto Interno Bruto de Perú hasta el año 2017. Y México ha perdido poco más de 1,18 millones de empleos formales debido a la pandemia de la COVID-19. Esta información según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en junio de este año se perdieron 83.311 puestos de trabajo. Esta cifra se suma a las caídas de 344.526 empleos en el mes de mayo y 55.247 en abril y 198.033 puestos de trabajo entre el 13 y el 31 de marzo. Esto totaliza 1.181.117 empleos perdidos hasta junio del presente año por la pandemia. Asimismo, el IMSS afirmó que la reducción del empleo entre enero y junio, debemos decir, es de 991.583 puestos y de estos el 73% son empleos permanentes. Igualmente, el IMSS registró un total de 19,49 millones de afiliados al 30 de junio. De esta cifra, un total de 86,6% de los puestos son permanentes y el 13,14% son eventuales. Además, el número de patrones registrados en el instituto es de 1.590.000 empleadores hasta junio de este año. En ese sentido, el mandatario Andrés Manuel López Obrador expresó que a partir del mes de julio, la recuperación del empleo irá en ascenso.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y la cuarentena han llevado a la cancelación de más de 500.000 de tarjetas de crédito en Colombia. Un informe de la Superintendencia Financiera del país indica que en el mes de abril salieron de circulación 541.353 tarjetas de crédito. Esto debido a la reducción del consumo de los usuarios. El organismo agregó que el comportamiento también se debe a que los ciudadanos evitan endeudarse en medio del aislamiento del desempleo, que en mayo se ubicó en un 21,4%. Igualmente, en abril se elevó en más de 82.100 el número de tarjetas de crédito bloqueadas de manera temporal debido a reportes de robo o pérdida y mora en el pago de la cuota mensual. Hasta el cuarto de mes, las compras con tarjeta de crédito cayeron 44,2% frente a marzo y 58,5% respecto a enero de este mismo año. Y el sindicato minero de la ciudad chilena de Antofagasta convocó a una huelga luego del rechazo de la oferta de negociación colectiva. Así titula nuestro portal web, nuestra casa informativa, telesurtv.net, que dice específicamente: el sindicato minero en Antofagasta, Chile, convoca a huelga. En tanto, la directiva del sindicato de la compañía minera Zaldívar en Antofagasta informó que a partir del miércoles 15 de julio iniciará una huelga legal. Esto luego de que el proceso de negociación colectiva concluyó con el rechazo de la última oferta realizada por la empresa. En ese sentido, el sindicato agrupa casi la totalidad de los operadores, realizando casi toda la producción del sector durante el suspenso de actividades. Igualmente, los miembros sindicales expresaron que el próximo 15 de julio iniciará la huelga de la compañía minera Zaldívar, a menos que la empresa del grupo Luxic solicite la mediación obligatoria de la Inspección del Trabajo. Y en Guatemala, una encuesta emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social reportó una caída en la fuerza laboral de las empresas del país centroamericano. De acuerdo al organismo estatal, la fuerza laboral en las empresas consultadas se redujo en 16,6%. Asimismo, aproximadamente el 20% de las compañías declaró que tendrá que prescindir del personal en el segundo semestre de 2020. Igualmente, el confinamiento no ha bajado la cantidad de empleos, también la calidad de los mismos. Según el estudio, la mitad de las empresas ha tenido que reducir las jornadas de trabajo y una cuarta parte ha optado por turnos de trabajo. El Banco de Guatemala destaca que la economía nacional podría contraerse entre menos 1,5% y menos 2,5% en 2020. También se anticipa que para el presente año las pérdidas de plazas de trabajo formal podrían oscilar entre un 10% y 20% menos. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico, pero a la vuelta ponemos en contexto y hablamos sobre el panorama político y económico en Bolivia. Usted quédese con nosotros, ya regresamos con más. Estamos de vuelta. El economista e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Masilla, ofreció un balance sobre los resultados de una encuesta que mide los panoramas políticos y económicos previos a las elecciones presidenciales en el Estado plurinacional de Bolivia. Desde noviembre de 2019, el país es conducido por un gobierno de facto, conducido además por Yanine Áñez, la presidenta autoproclamada, quien tras su llegada al Poder Ejecutivo ha favorecido a sectores económicos de élite. Veamos más detalles a continuación.
De acuerdo a una encuesta del CELAP, sobre la base de unas 2.000 consultas, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, fue fagocitada por su propia gestión. Según el sondeo, su imagen positiva se viene abajo 26,6%, al tiempo que aumentó el descontento por la gestión de la economía a 65% y de la pandemia a 60%. Asimismo, se suma la sensación mayoritaria de la ciudadanía boliviana que califica al actual gobierno como corrupto. Igualmente, la población boliviana se empobrece sin que nadie lo impida. El 38% ha dejado de percibir la totalidad de los ingresos y el 52% una parte de los mismos, mientras un 64% considera que las ayudas económicas del actual gobierno fueron insuficientes. Por otra parte, un 70% de los consultados está en contra de las privatizaciones de servicios básicos y sectores estratégicos y un 74% valora el papel del Estado en la economía del país. También el 62% se mostró favorable a suspender pagos de deuda o procesos de renegociación. El CELAP agrega que ni el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales ni la persecución judicial han logrado hacer desaparecer la principal fuerza política del país. El candidato del MAS, Luis Arce, goza de un 41,9% de intención de voto proyectado sobre válidos, mientras su principal adversario, Carlos Mesa, queda lejos a 26,8%. El rechazo al gobierno de facto de Bolivia, entre otros, a las medidas que ha puesto en marcha la autodenominada presidenta Yanine Áñez, quien ha beneficiado al grupo de agroindustriales y traders exportadores de soya con la liberación plena de la exportación de alimentos, la decisión que afecta el bienestar de los ciudadanos y también el de los sectores económicos de la avicultura y la ganadería. Conozcamos. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAP, el gobierno de facto de Yanine Áñez, desde sus primeros días recibió presiones para cumplir compromisos con el grupo de agroindustriales y traders exportadores de soya que le brindaron un apoyo crucial antes, durante y después del golpe de Estado. El pago de dichos favores consistió en una liberalización plena de exportaciones de alimentos, particularmente de la soya como exportación no tradicional. Con esta decisión se desmontan los mecanismos de negociación y determinación del sistema de precios justos que cumplían dos propósitos: garantizar un ingreso mínimo a los agricultores, defendiéndolos del poder de 15 empresas agroindustriales que realizan el procesamiento de soya, también determinar un precio justo para que el harina y la cascarilla de soya sirvieran como insumos y continuaran prosperando los sectores agropecuarios e industriales de la avicultura y la lechería. El mecanismo había sido implementado desde 2008 por el gobierno de Evo Morales, pero desde entonces el empresariado agroindustrial de Santa Cruz había solicitado reiteradamente al gobierno del MAS una flexibilización mayor o incluso la liberalización plena de las exportaciones. Desde el 14 de enero del año 2020 se anunció un acuerdo entre todos los sectores involucrados en el que participaba la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia y se afirmó que el sector soyero espera recuperar $1.000 millones en exportaciones a partir de la liberación. Como si lo anterior fuera poco, el gobierno de facto mantiene paralizada una planta de urea, un complejo petroquímico localizado en Cochabamba, que fuera además impulsado por el gobierno del expresidente Evo Morales y que fue declarado como supuestamente deficitario. Pérdidas por al menos $30 millones se contabilizaron por la paralización de la planta de urea y amoníaco de Cochabamba. El complejo petroquímico, que contó con una inversión de más de $976 millones ejecutado por el gobierno de Evo Morales, fue declarado en febrero de 2020 como deficitario y con presuntas mermas en sus 2 años de funcionamiento, según el Ministerio de Hidrocarburos del régimen golpista. El gobierno de la autoproclamada presidenta Yanine Áñez no reveló esas supuestas pérdidas, pero el desabastecimiento del agrofertilizante en el mercado nacional e internacional es una realidad. La paralización de la planta se dio desde el 7 de noviembre de 2019 por la crisis política que provocó el golpe de Estado. Hasta este último año, Bolivia era un país exportador de urea gracias a la implementación de políticas que permitieron duplicar la producción agrícola, contribuir con la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos.
El producto boliviano era en promedio 20% más económico que el procedente de Perú, afirmaba el pasado año el entonces presidente de YPFB, Óscar Barriga. Precisó, por ejemplo, que en el departamento de La Paz, la bolsa de 50 kilogramos de urea importada oscilaba entre los $28,2 y los $31,83, mientras que el Producto Nacional estaba valorado en $24,16. Momento para una nueva pausa, pero a la vuelta revisamos en nuestra economía en 360 este reporte presentado por la FAO, donde explica un poco más sobre cómo se comporta el hambre en el mundo. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Un reciente informe de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, reveló el número de personas que pasaron hambre el año pasado y por qué además hay personas desnutridas. Les contamos a continuación en el siguiente material. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, redactado con colaboración del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, revela que la hambruna afectó el año pasado a unas 690 millones de personas, es decir, 8,9% de la población global. Asimismo, en el documento, el organismo señala que la pandemia de la COVID-19 ha afectado fuertemente a los países más pobres. En ese contexto, calcula que de 83 a 132 millones de personas en el orbe podrían considerarse desnutridas este año, una estimación que no está lejos de la realidad, ya que en el 2019 casi 1 de cada 9 seres humanos sufrió de desnutrición crónica. La FAO estima que para 2030 más de 890 millones de personas podrían verse afectadas por el hambre, es decir, 9,8% de la población mundial. El organismo de la ONU precisa que una de las razones por la que millones de personas en todo el planeta sufren hambre, inseguridad alimentaria y desnutrición es porque no pueden pagar el costo de una dieta saludable. En esa línea, en todos los continentes del globo terráqueo, la obesidad en los adultos está en aumento y las dietas saludables con frutas, verduras y alimentos ricos en proteínas resultan inaccesibles para unas 3.000 millones de personas. La FAO agrega que el hambre afectó a cerca de 47,7 millones de personas en América Latina y en el Caribe el año pasado, lo que corresponde a un 7,4% de sus habitantes. La hambruna en la región latinoamericana y el Caribe podría abarcar a un 9,5% de su población en 2030. Asimismo, alrededor de una cuarta parte de la población de África también podría pasar hambre dentro de 10 años frente a un 19,1% en la actualidad. Las cifras del hambre en América Latina y el Caribe han sido calificadas como escalofriantes por Julio Verdeguer, representante regional de la FAO para la región latinoamericana y caribeña. Revisamos más información que publica el portal cubano Cuba Debate, que muestra una entrevista ofrecida por el representante regional a una agencia de noticias por Verdeguer, quien señaló que desde hace 5 años el continente está yendo en una dirección contraria debido a un débil crecimiento económico y al problema de desigualdad estructural. El funcionario de la FAO señaló que 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños este año van a vivir en condiciones de pobreza. Además, indicó que esto va a agravarse debido al riesgo que ha causado la crisis sanitaria por el coronavirus y se convertirá en una crisis alimentaria. La FAO y la CEPAL recomiendan un plan de estrategia que involucre el comercio mundial y las cadenas del sistema de producción y distribución de alimentos para subvertir estos números. Avanzamos. En Israel, un comité parlamentario ordenó la reapertura de gimnasios y piscinas cerrados por el gobierno hace una semana para contener la segunda oleada de contagios de coronavirus. El debate entre los miembros del Comité Especial de Coronavirus se dificultó cuando la mayoría consideró que el impacto económico de esta medida
es más grave que el número de contagios en esos espacios y que ha sido relativamente bajo, así lo informaron medios locales israelíes. Sin embargo, el comité sí mantiene el cierre de bares y las limitaciones de aforo a restaurantes con un máximo de 20 personas en espacios abiertos y de 30 en zonas cerradas. La vuelta a los cierres de algunos negocios ha supuesto un duro golpe para muchos autónomos, trabajadores o pequeños y medianos empresarios que han visto su actividad reducida al mínimo. Cientos de israelíes expresaron su malestar el pasado sábado en una multitudinaria protesta en Tel Aviv, donde exigieron más apoyo del gobierno. La Comisión Europea, a través de un comunicado, informó que aprobó el paquete de 3.400 millones de euros en ayudas anunciados por el gobierno de los Países Bajos a la aerolínea KLM para que pueda mitigar el impacto que el coronavirus ha dejado a la empresa. En concreto, el gobierno neerlandés notificó a Bruselas 2 vías de ayuda a la aerolínea. La primera de ellas es un esquema de avales públicos para préstamos concedidos por un consorcio de entidades bancarias por valor de 2.400 millones de euros, mientras que la segunda es un préstamo subordinado que KLM recibirá directamente del Estado holandés. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de competencia, Margaret Vestager, dijo que KLM juega un papel clave en la economía holandesa en términos de empleo y conectividad aérea. En España, el gestor aeroportuario AENA informó que los 45 aeropuertos a su cargo comenzaron a recuperar de manera progresiva el tráfico a finales de junio. AENA indicó que tras el fin de las restricciones a la movilidad nacional y hacia el extranjero, el pasado 21 de junio las operaciones se incrementaron con 1.053.780 pasajeros ese mes frente a los 267.671 de mayo. Asimismo, precisó que con la reapertura de fronteras, sobre todo en los países de la Unión Europea, en el sexto mes del año se contabilizaron 43.640 movimientos de aeronaves en contraste con los 17.686 del mes anterior. Sin embargo, si se comparan los datos con los de junio de 2019, el tráfico de pasajeros se redujo un 96,1% debido a las medidas impuestas a la movilidad para contener el brote de coronavirus. Momento para revisar los indicadores petroleros al cierre de esta jornada de lunes. Comenzamos revisando el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $40.81 el barril, a la baja con un 0,22%. Continuamos revisando el barril de Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $43,24 el barril, perdiendo un 0,12%. Revisamos el crudo OPEP, que se ubica en $43.46 con un alza de 0,15 centavos de dólar. Con esta información del mercado petrolero ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Usted continúa en nuestra sintonía y encuéntrenos en redes sociales. Hasta la próxima.